Vamos a dar inicio. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Un gusto verlos. Saludos a los hermanos que nos acompañan en el norte del país, allá Matamoros, Tamaulipas, Tampico, sus hermanos de San Luis, hermanita Elena, Dios la bendiga. Un gusto que están con nosotros. Y todos los demás, pues hermanos de casa. Vamos a continuar, hermanos, en esta noche, dándole gracias a Dios porque nos da la dicha de la vida, la dicha de la salud y también poder estar reunidos a través de estos medios para poder meditar en su palabra. Como cada viernes, gracias a Dios nos da la oportunidad de estudiar la primera carta de Pedro. Ya estamos en el capítulo número 4. Han sido capítulos, hermanos, versículos que hemos estudiado de mucho contenido donde Pedro ha transmitido parte de su experiencia como cristiano y está escribiendo esta carta para animar a los cristianos que se encuentran en la dispersión, que se encuentran expatriados, esos hermanos que se encuentran duramente atribulados. Y precisamente, hermanos, los versículos que corresponde ver en esta ocasión nos hablan precisamente acerca de esa tribulación. Vamos a continuar en esta ocasión en el verso número 12, donde Pedro habla para la iglesia a través de esta carta que envía, diciéndoles lo siguiente. Fíjense cómo Pedro menciona aquí, hermanos, estas palabras: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, al escuchar nosotros estos versículos, pudiéramos pensar en lo duro de la prueba que estaban viviendo nuestros hermanos en el primer siglo, lo fuerte de la persecución. Y no sé si alguna vez les ha pasado en su vida ya como cristianos, en su vida ya como hijos de Dios, que a veces decimos, ahora sí, ¿qué está sucediendo? Porque no acabamos una prueba cuando estamos iniciando otra, o cuando estamos en una prueba todavía difícil, en una situación adversa, y nos enteramos de malas noticias. Recuerden aquel siervo del cual se narra en el Antiguo Testamento, el siervo Job, que pues ahora sí, como dicen comúnmente, le pasó una tras otra, ¿verdad? Todavía no terminaban de darle una mala noticia cuando llegaba el otro siervo de él y decía, es que solamente pude escapar yo para darte la noticia. Y estaba todavía hablando cuando llegaba el otro para darle más malas noticias. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez le ha pasado así? Pedro está abordando este tipo de situaciones. Amados, no os sorprendáis. No se sorprendan del fuego de prueba que ha llegado a su vida, como si alguna cosa extraña, como si algo fuera de lo común esté ocurriendo en ustedes. Lo que Pedro quiere invitar aquí a la iglesia, a los hermanos del primer siglo, y nos incluye también a nosotros por el fuego de prueba, hermanos, que estamos viviendo, que nos ha sobrevenido, que estamos experimentando ahora sí a nivel mundial, y también aquí va a ser la especificación como cristianos. Lo estaremos viendo unos versos más adelante. Tiene que ver, hermanos, con la prueba de nuestra fe. Ya Pedro ha mencionado precisamente en el capítulo 1, en el versículo número 7, hablando de la prueba que se somete nuestra fe como cristianos, que para que sometida a prueba vuestra fe. Y fíjense cómo expresa Pedro aquí que lo que es la fe para Dios, lo que debe ser la fe para nosotros, lo que debe ser la fe en nosotros como cristianos, es mucho más preciosa que el oro. Si le damos valor a algo terrenalmente hablando, es a ese metal dorado tan preciado, tan caro. Dice, la fe es mucho más valiosa que el oro. Y habla del proceso de purificación del oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice, para que nuestra fe sea de esa manera, sea purificada, tiene que ser hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando los hermanos del primer siglo, los que están expatriados, los que están siendo perseguidos, los que no tienen morada fija, los que se están encontrando en dura prueba de tribulación, les dice, amados hermanos, no se sorprendan de lo que están viviendo.
No piensen que es algo extraño que está llegando a su vida. Dice como si alguna cosa extraña les esté sucediendo. Esa advertencia, hermanos, se lanza muchas veces en la Escritura. Me gusta cómo lo expresa Pablo para Timoteo, hablando acerca del ministerio que está desarrollando Timoteo como predicador, como evangelista joven. En 2 de Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 13, en el verso 12, y también, fíjense, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué les va a tocar padecer? Persecución. ¿Qué les va a tocar padecer? Tribulación. ¿Qué les va a tocar padecer? Aflicción y prueba. ¿Pero a quiénes? A los que quieran vivir piadosamente en Cristo. Es muy fácil dejarse llevar por la corriente del mundo. Es muy fácil volver, hermanos, a nuestra antigua vida. Y lo que está diciendo aquí Pedro, no se sorprendan por las adversidades que lleguen a su vida. Ahora que quieren vivir una vida piadosa, ahora que se están esforzando por ser hijos de Dios. No piensen ustedes en regresar. Acuérdense del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando salió de la esclavitud, cuando estaban pasando por ese proceso de purificación, vamos a llamarlo así, el cual es el desierto, el cual es el sol, el cual es la escasez. Ellos decían, estábamos mejor cuando estábamos allá, en la esclavitud. Estábamos mejor allá porque allá teníamos abundancia. Estábamos mejor allá, aunque éramos esclavos y éramos maltratados, teníamos lo necesario. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y no piensen que es algo extraño. No piensen que Dios nos ha soltado de su mano. Esta palabra, hermanos, extraña, como si alguna cosa extraña esté sucediendo. Fíjense lo que escribió aquí Juan. Y tiene mucho que ver esa misma palabra. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se sorprendan, vaya, de las cosas que están pasando. En estos días hemos recibido muy malas noticias de familiares, de hermanos, hermanos en la fe que han partido a causa del virus. Sigue la escasez laboral, sigue la escasez económica, malas noticias una tras otra, y no pensamos nosotros, hermanos, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero recuerden cómo vamos a marcar la diferencia. Una, con la fe en alto, porque la fe se va a probar con fuego de prueba. Ahora, ¿para quién es esa prueba? ¿Para quién es la adversidad? Para todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Y si el mundo nos aborrece, hermanos, escribió Juan, hermanos, no os extrañéis, no se les haga algo raro, no se les haga algo como si fuera algo muy difícil de creer. Lo que Pedro quiere transmitir aquí es, hermanos, ánimo, su cristianismo es aceptable delante de Dios. Y hermanos, yo creo que en este momento, me atrevo a generalizar ahora sí, todos de alguna u otra manera estamos pasando por pruebas, en mayor o menor grado. Lo que Pedro quiere invitarnos, hermanos, es que no nos sorprendamos de ese fuego de prueba, que no claudiquemos, que no nos quedemos atrás. Dice el verso número 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No está hablando aquí, hermanos, Pedro, de una felicidad en medio de la prueba. Sería ilógico, ¿verdad? Sentirnos felices cuando estamos siendo atribulados, sentirnos felices cuando tenemos dolor, sentirnos felices cuando estamos sufriendo pérdidas en todos los sentidos.
habla de gozo. Y el gozo es muy diferente, hermanos, a la felicidad. La felicidad es pasajera, la felicidad es momentánea, la felicidad es un instante. El gozo, hermanos, viene de parte de Dios. El gozo descansa en las promesas que Dios tiene para nosotros. El gozo descansa en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El gozo viene de vivir piadosamente en Cristo. Precisamente en el verso 7 del capítulo 1, ese mismo verso que leímos hace un momento, dice, para que nuestra fe, hermano, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Hace la comparación aquí de la fe, pero hermanos, esa fe tiene que ser una fe que pueda darle gloria, darle honra, darle alabanza a nuestro Dios, darle la gloria a Dios. Decía nuestro hermano ahorita en su oración, que esto que estamos haciendo sea para gloria de Dios. Y así debe ser, hermanos. Es para gloria de Dios esta reunión, es para gloria de Dios que podamos alimentarnos, es para gloria de Dios que podamos estar juntos. Y todo esto, hermanos, a lo mejor no nos toque verlo, sino hasta cuando el Señor se ha manifestado. Menciona aquí Pedro, hay que gozarnos. Para hablar, hermanos, del gozo cuando hay sufrimiento, la Biblia es bastante extensa. Santiago, uno de los escritores que a mí me fascina cómo escribe, de los mensajes que da al inicio del capítulo 1, habla, hermanos, de un sumo gozo. Pero voy a mencionar en esta ocasión a Pablo, en Colosenses 1:24. Pablo escribió para los hermanos en Colosas, dice, ahora me gozo. Pero fíjense en lo que se gozaba Pablo, en lo que padezco por vosotros. Pablo se estaba gozando en los sufrimientos que estaba teniendo como apóstol, como predicador, por predicarle a la iglesia. Y elegí este pasaje, hermanos, por cómo lo está expresando Pablo. Dice, estoy cumpliendo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, no por él, por su cuerpo, que es la iglesia. En esta ocasión, hermanos, el sufrimiento que estaban teniendo nuestros hermanos del primer siglo, aquellos de tanto judíos como gentiles que estaban siendo perseguidos, era por el hecho de ser cristianos, era por el hecho de no doblegarse ante la autoridad y decir que el César era su señor, que el César era su dueño. Ellos, su único dueño, su único señor es Cristo. Y ellos mantuvieron esa fe a pesar de la adversidad que enfrentaron. Escribe Pedro, gócense, hermanos, cuando son participantes de los padecimientos de Cristo. Gócense cuando les toque sufrir como cristianos. Gócense aún en medio de esa adversidad, aún cuando el corazón está quebrantado, aún cuando sentimos que no hay esperanza de todo lo que se está viviendo. No alcanzamos nosotros a vislumbrar, hermanos, la luz al final del camino. Pero dice Pedro, gócense, hermanos. Gócense por hacer el bien, gócense por ser hijos de Dios. Porque también en la revelación de su gloria nos gozaremos con gran alegría. No dice solamente gozo, dice nos gozaremos con gran alegría. Ahí está mencionando las dos palabras. Ahí va a haber gozo y ahí va a haber felicidad. Y no es una felicidad que se va a acabar, va a ser una felicidad eterna. Porque es cuando se ha manifestado Jesucristo, cuando Él se revele y se muestre para toda la humanidad como el Señor y Salvador que es. Ahí es donde los cristianos que perdieron su vida por no negar a Jesús van a ser resucitados. Ahí es donde esos cristianos que no se doblegaron ante el César van a resucitar y van a decir, ahí está mi Señor. Ahí está en quien yo he creído. No me rescató en aquel momento, entregué mi vida en sacrificio.
pero ahora me voy a gozar con gran alegría eternamente cuando se manifieste mi Salvador. Así que, hermanos, yo creo que hoy estamos viviendo una de las más duras pruebas a nivel mundial. Como cristianos estamos tal vez alejados unos de los otros por el distanciamiento social que hay, pero no estamos alejados del Señor. El Señor mora en nosotros, vive con nosotros. Nosotros somos su cuerpo. Así que, hermanos, hay que gozarnos. Hay que gozarnos, por favor. Saquemos hoy a relucir el gozo, hermanos. Sé que muchas veces la adversidad nos consume. La tristeza puede llegar a ser tal que a veces desbordamos en llanto. Y se vale. Y se vale. Pero que eso no nos haga desenfocarnos de nuestra actividad principal como cristianos al servir a nuestro Dios y perder el gozo que debe haber en nuestra vida como cristianos. Pedro escribió, hermanos, en su segunda carta, en el capítulo 1, de los versículos 16 al 17. Le voy a pedir a nuestro hermano Refugio que me ayude, por favor, con la lectura que está en pantalla. Segunda de Pedro 1, 16 y 17, por favor, hermano. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta lo que está escribiendo Pedro en esta segunda carta? Está muy relacionado, hermanos, con lo que estamos viendo en este verso número 13. Y si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y escribe Pedro, hermanos, esas palabras son también de Pedro y complementan perfectamente nuestro entendimiento para darnos cuenta, porque dice, hermanos, ¿no les he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo mediante cuentos, mediante fábulas? Y fíjense cómo lo expresa Pedro, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad y su gloria. Dice Pedro, yo estuve allí, yo escuché la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está hablando, hermanos, de aquel pasaje de la transfiguración, está hablando de aquel pasaje donde estaba Pedro y Juan y dijeron, Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Pudieron escuchar la voz del cielo, la voz gloriosa de Dios diciendo, este es Jesucristo, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, Él es el Salvador, Él es el Señor. Así que, hermanos, en la revelación de su gloria, nos vamos a gozar con gran alegría. Pedro está seguro de eso y es lo que quiere transmitir para la iglesia, para los hermanos, que muchos están siendo entregados al Coliseo, que muchos están siendo quemados vivos, que muchos están siendo aserrados, otros tantos se les están vertiendo ollas de aceite hirviendo, otros están siendo devorados por fieras. Dice Pedro, no se sorprendan de la prueba del fuego de prueba que les ha llegado a su vida. Gócense, hermanos, porque están siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Gócense. Y sé que es difícil, hermanos, tal vez entender el gozo en medio de la prueba, porque lo sufrimos, porque lo lloramos, porque nos desesperamos en ocasiones, porque a veces la fe, hermanos, esa fe que debe de ser probada y mostrarse cada vez más pura, pareciera ser que se desvanece. Pero es lo que pasa con el oro cuando no es puro. El oro cuando está mezclado con diferentes metales se va reduciendo porque las aleaciones, las impurezas van explotando y se van eliminando. Al final queda, hermanos, solamente lo que es el oro puro.
al final de ese fuego de prueba que os ha sobrevenido y que nosotros llegamos a pensar que son cosas extrañas que nos están sucediendo, al final lo que va a quedar es una fe pura, hermanos. Que esa fe nos alcance para gozarnos aún en medio de la tribulación. Son palabras duras lo que está escribiendo Pedro, cuando las entendemos, hermanos, bajo el contexto, cuando las entendemos y las aplicamos a nuestra vida, porque es bien fácil decir, pues está sufriendo, tiene que gozarse. Ay, qué poca fe del hermano, de la hermana. Mira, ahora que le pasaron las cosas, ahí está el hermano pidiendo oraciones, ahí está el hermano batallando. Y cuando nos toca a nosotros, ay, queremos que todos nos entiendan. Yo creo que hoy, hermanos, podemos ser más empáticos los unos con los otros y saber que todos somos seres humanos y que todos estamos expuestos a fallar y que todos pecamos y que todos, hermanos, cometemos errores. Aún en medio de esa prueba, de esa adversidad, hay que gozarnos, hay que hallar fuerza para seguir adelante, que precisamente dice el verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y fíjense cómo lo expresa aquí Pedro, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ahí viene la comparación. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, hermanos, no le demos oportunidad al enemigo de blasfemar en contra de nuestro Dios. Recuerden que era lo que hacía Saulo de Tarso cuando estaba acomodado con el Sanedrín, cuando tenía autoridad de parte de los principales sacerdotes. Iba casa por casa buscando cristianos para prenderlos, para golpearlos, para maltratarlos, para llevarlos prisioneros y obligarlos a blasfemar. Eso era lo que hacía Pablo. Saulo de Tarso, como lo conocimos en el Nuevo Testamento antes de su conversión. Ahora escribe Pedro, si sois vituperados, si somos vituperados por el nombre de Cristo, si nos toca que se hable mal de nosotros, que la gente se exprese mal de nosotros por ser cristianos. Hay mucha gente, hermanos, que me ha dicho, no, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. Si antes eran esto, si antes eran aquello y ahora andan con la Biblia bajo el brazo. El corazón solamente lo conoce Dios, hermanos. Y nosotros tampoco estamos para andar juzgando, criticando. Es mejor apoyarnos y crecer y avanzar juntos hacia una madurez, hacia un crecimiento. Y dice Pedro, sois bienaventurados. Cuando a ustedes se les está vituperando, se les está calumniando, son bienaventurados. Y da las razones, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando los que siguen la corriente de este mundo, hermanos, hablan mal en contra de los cristianos, a ellos les atribuyen delitos indignos de personas buenas y ensucian su reputación con acusaciones falsas. Cuando injurian a los cristianos como injuriaron a su Señor, cuando los cristianos sufren este tipo de cosas, hay bienaventuranzas. Acuérdense, hermanos, no vamos a sacar de contexto la idea principal de estos versículos. Cristianos que son de doble moral porque se están casando entre ellos, con hermanos, con hermanas, que hay incesto, que hay práctica de canibalismo, porque están comiendo la carne del Señor y bebiendo su sangre, porque hay para ellos revelación en contra de las autoridades. Ellos no se están sujetando a las autoridades y no están reconociendo a César como su Señor. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Mira, se dicen cristianos y hacen esto y hacen aquello. Hoy, hermanos, la gente hace mofa de nosotros cuando nos ven hacer algo malo. Cuando uno como cristiano se enoja. Mira, está enojado.
¿Y eso qué es? Cristiano, ¿verdad? Lo primero que te dicen. Ya no estamos hablando de insultos, ya no estamos hablando de malas palabras, porque ya eso sí es ir de acuerdo a la corriente del mundo. Ya no estamos hablando aquí de infidelidades, ya no estamos hablando aquí de borracheras, ya no estamos hablando aquí de nada que tenga que ver con las cosas del mundo. Estamos hablando de lo que la gente está injuriando, de lo que la gente está vituperando al cristiano que se está esforzando por llevar una vida fiel y digna delante del Señor. Y digo esforzando porque acuérdense que estamos en medio de una gran tribulación, como si alguna cosa extraña está llegando a nuestra vida. Y dice, son bienaventurados, hermanos, doblemente dichosos. La bendición, la dicha, que el Espíritu, el glorioso Espíritu de Dios reposa, está con nosotros. Dios mora en nosotros. Y escribió Pablo allá en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo nuestro hermano Refugio. Así que, hermanos, fíjense cómo se escribe, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 23. Lo va a pedir a nuestro hermano Raúl, si me hace favor de darle lectura con voz fuerte a estos versículos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y en cuanto le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gracias, hermano. Ya nos está advirtiendo aquí Pedro. Para esto fuimos llamados. ¿Queremos seguir el ejemplo de Cristo? Para eso estamos aquí, ¿verdad? Para eso fuimos llamados, para seguir el ejemplo de Cristo. Ahora nos está diciendo, si los están vituperando por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Soportemos, hermanos, el vituperio, soportemos lo que mal hablen de nosotros, soportemos la crítica, soportemos la adversidad, porque ese es el ejemplo que nos dejó el Señor. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando le maldecían, no correspondía de la misma manera. Cuando le hablaba, nunca hubo engaño en su boca. El Señor cuando padecía, hermanos, no amenazaba. ¿Qué es lo que hacía? Encomendaba la causa al que juzga con justicia. Hagamos lo mismo, hermanos, cuando nos toque padecer, cuando nos toque ser vituperados por el nombre de Cristo. Porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser de qué manera, contencioso, sino amable para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Así que, hermanos, aquí estamos para glorificar a nuestro Dios. Si la gente va a hablar mal en contra de nosotros, si la gente va a hablar mal en contra de los cristianos, dice aquí la escritura, de parte de ellos él es blasfemado. Pero si nosotros somos capaces de aguantar ese vituperio, estamos siendo bienaventurados y estamos dándole gloria a Dios con nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos aquí para seguir el ejemplo de Cristo. Y pues bueno, podemos entender lo que dice Pablo allá en Romanos 8, versículo 9 en adelante. Hermano Refugio, ¿me ayudas por favor con la lectura? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros.
Eso es lo que Pedro quiere transmitirle a sus hermanos cristianos del primer siglo, que se encuentran en una dura prueba de tribulación. El Espíritu de Dios, hermanos, mora en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vivimos según la carne, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de Cristo, porque, hermanos, hemos muerto al pecado y ahora estamos nosotros, hermanos, para vivir por el Espíritu, para vivir por la justicia, por las cosas justas. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, no nos importa, hermanos, que nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo carnal, se quede aquí. Porque en el día de la revelación del Señor Jesucristo, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Así que, hermanos, la invitación de parte de Pedro, yo creo que hoy más que nunca podemos entender la aplicación acerca de lo que es el sufrimiento, acerca de lo que es la tribulación. Mantengámonos firmes como cristianos. Mantengámonos firmes, hermanos, porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y dice el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Fíjense, hermanos, estos versos, aquí hay cosas de las que se le estaban atribuyendo a los cristianos. Pero dice Pedro, ninguno de nosotros, ninguno de ustedes actúe como homicida, ninguno de ustedes actúe como ladrón, ninguno de ustedes sea un malhechor, ninguno de ustedes se ande entremetiendo en lo ajeno. Esta parte, hermanos, tiene mucho que ver con lo que ya vimos en el capítulo 2, en el verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si los cristianos, hermanos, iban a andar de homicidas, iban a andar de ladrones, de malhechores o entremetiéndose en lo ajeno, ¿creen que les iba a ir mal? Claro, la justicia estaba hecha para castigar al crimen, para castigar el delito. Pero hermanos, si los cristianos del primer siglo se esforzaron en cambiar su estilo de vida, si los cristianos del primer siglo se alejaron de toda clase de pecado para mantener sus vidas puras y santas delante del Señor, y aún así sufrieron, escribió Pedro en ese capítulo 2, en el verso 20, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Queremos tener la aprobación divina? A veces nos va a tocar sufrir. Así que, hermanos, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante. La invitación de Pedro para la iglesia del primer siglo, pues es mantenerse adelante, seguir luchando, no bajen la guardia, confíen en Dios, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, sigan confiando en Dios. Dice este verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Este versículo, hermanos, si Dios nos da oportunidad, lo estaremos viendo la semana que entra, si Dios nos da oportunidad de estar reunidos, si Dios nos da la oportunidad de continuar con vida para continuar ese estudio. Agradezco, hermanos, su tiempo, agradezco su atención. Espero que esta clase nos ayude a visualizar, hermanos, de una mejor manera lo que es el sufrimiento, nos ayude a canalizar de una mejor manera nuestra vida espiritual y podemos comprender en el contexto cómo se está desarrollando el cristianismo del primer siglo al cual Pedro está escribiendo. Ellos lo vivieron como un fuego de prueba que les había llegado y les parecía algo extraño. Dice Pedro, no se sorprendan, gócense y anímense para seguir adelante. Porque cuando el Señor Jesucristo se revele, va a haber gozo y va a haber alegría eterna.
porque allá, hermanos, es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Voy a dejar un tiempo para preguntas y respuestas y voy a dejar de compartir pantalla. Y si Dios nos da oportunidad, la próxima semana continuamos con el verso número 16. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos.